Bueno, el origen de la vocación mariana, de la Divina Pastora, tenemos que buscarlo en realidad en una serie de movimientos religiosos que se van a producir a finales del siglo XVII como una reacción antitética frente a la religiosidad de carácter barroco, tremendista, que había tenido lugar durante esa centuria. Es lógico la caracterización de esta religiosidad barroca, puesto que el siglo XVII fue un siglo muy duro para todos los europeos y especialmente para los españoles, ¿no? Con gran cantidad de hambrunas, epidemias, etcétera, lo que da lugar pues, finalmente a una religiosidad, unas manifestaciones religiosas en las que son más importantes el concepto de resignación incluso que el concepto de esperanza. Esto es lo que van a intentar revertir estas nuevas manifestaciones de carácter religioso cuando se comiencen a producir los primeros cambios en la coyuntura. Está documentado concretamente el caso de un dominico, Pedro de Santa María de Ulloa, que entre 1688 y 1690 comienza a desarrollar una serie de rosarios públicos en los que la gente cantaba por las calles, se hacían en la ciudad de Sevilla y por primera vez desde hacía mucho tiempo pues se produce una celebración religiosa de carácter festivo y con un trasfondo pues más esperanzador que la propia resignación esta de carácter barroco que comentaba, ¿no? Este tipo de movimientos se van a extender por distintas ciudades españolas, llevado a cabo por diferentes religiosos que cada uno va a darle su tono y su propio toque, su propio estilo. El que a nosotros nos interesa concretamente es el que desarrolla un capuchino, Fray Pablo de Cádiz, en esta ciudad en la que nos encontramos. Fray Pablo de Cádiz, entre 1691 y 1693, ¿vale? Desarrolla una serie de rosarios de este tipo, pero a los que incluye ya pues, una serie de cuestiones propias. Estas cuestiones propias pretendían que esos rosarios fueran más parecidos, más asimilables con las procesiones barrocas, pero sin ese toque tremendista. Para ello, pues añade una cruz al principio, en una clara similitud con las cruces de guía, hace que los participantes porten faroles, tanto de asta como de mano, nunca velas, porque las velas se identifican pues, con la otra religiosidad, digamos, ¿no? Y finalmente, pues cierra, añade la vocación mariana, cerrando con un estandarte, con una representación de la Virgen, esta procesión de tipo festivo. Durante esos años van a coincidir con él 3 estudiantes capuchinos aquí en Cádiz, que van a ser pues, prácticamente los que le van a ayudar a sus principales colaboradores para extender este tipo de manifestaciones religiosas. Estos van a ser Fray Feliciano de Sevilla, Fray Luis de Oviedo y Fray Isidoro de Sevilla, que será el fundador de la vocación mariana de la Divina Pastora. Estos estuvieron, como decía, hasta 1693 aquí en Cádiz, año en que fallece Fray Pablo. Cuando se produce el fallecimiento de Fray Pablo, tanto Fray Luis de Oviedo como Fray Isidoro son enviados a otros conventos, a otras ciudades, y queda en Cádiz Fray Feliciano de Sevilla. Fray Feliciano va a continuar, asimismo, con estas manifestaciones, pero siempre ocurre lo mismo, dándole su propio toque y añadiendo pues, una serie de cuestiones. Concretamente, Fray Feliciano instituye lo que entre los capuchinos pronto iba a comenzar a llamarse feria, ¿vale? Feria por el gran concurso de gente que tenía lugar, ¿no? En realidad, el cambio que hace es que la procesión de Rosario se hace como lo hacía Pablo de Cádiz, pero en vez de comenzar en una iglesia y terminar en el mismo templo, terminaba en un lugar de la ciudad, en un ámbito público, con mucha concurrencia de gente y, a ser posible, donde se produjeran pues, bueno, malas costumbres, actos de mal vivir y toda esta serie de cuestiones, porque al finalizar la procesión en este punto, Fray Feliciano lo que hacía era dar un gran sermón en el que, pues claro, aleccionaba, intentaba reevangelizar a todos los pecadores que estaban
por allí, y paralelamente los distintos integrantes del Rosario, los que habían participado, pues daban testimonio de su fe en torno al propio fraile que estaba predicando. Evidentemente se trata de añadir la fuerte componente misionera que tiene la orden capuchina a estos rosarios que venían pues de la tradición dominica de Sevilla. El reencuentro de los tres compañeros va a producirse en 1700. Ese año, de nuevo, son destinados Fray Luis de Oviedo y Fray Isidoro de Sevilla a la ciudad de Cádiz, donde van a encontrarse pues con Fray Feliciano. Todos ellos, especialmente Fray Isidoro, pero bueno, en general todos, son grandes partidarios de la causa borbónica. Porque la mayor parte de la población, de la jerarquía eclesiástica y demás, de prácticamente pues todo el subpeninsular, veía en el advenimiento de Felipe de Anjou, del nuevo Felipe V, pues al final la consolidación del cambio que traería pues mejores niveles de vida y la superación de todo el ámbito de crisis del barroco. Especialmente partidarios de la nueva monarquía, pues eran efectivamente los auspiciadores de estas nuevas formas de religiosidad popular. Por supuesto, tanto Fray Luis de Oviedo como Fray Isidoro comienzan a colaborar en la ciudad con Fray Feliciano, realizando estas ferias, hasta que en 1701 se produce el ataque de la Armada anglo-holandesa a la ciudad de Cádiz. Este ataque lo que pretendía pues era conseguir tomar el puerto donde se apostaba la Armada de India, y de esta manera eliminar los cauces económicos de financiación de la monarquía de Felipe V para ganar la guerra de sucesión. Como he dicho, toda la comunidad capuchina era muy partidaria de la causa de Felipe V y deciden organizar una de estas ferias, en este caso no tanto con esa vertiente evangelizadora como con una vertiente de arengar y de levantar la moral, puesto que la guarnición en la ciudad era muy pequeña, para que todos los vecinos tomaran las armas e impidieran que los ingleses y holandeses pudieran tomar la ciudad. Para ello, uno de los tres, no está muy claro quién, decide añadir algo más a esta procesión, a este rosario, que va a ser la Virgen de los Remedios. En lugar de cerrar la procesión con un estandarte, se cierra con la imagen de la Virgen de los Remedios, que tenía mucha devoción en Cádiz, subía en sus andas como procesionaba habitualmente. Todo ello tiene también un cierto toque evidentemente de reto y de desafío, puesto que los capuchinos pensaron que el mejor itinerario para esta procesión sería el paso de ronda sobre la muralla a la vista de la armada enemiga. Y es un desafío, ¿por qué? Pues porque los tripulantes de esas embarcaciones son en su mayoría anglicanos y calvinistas, por tanto iconoclastas por lo general. Entonces se trataba de pasear y hacer una demostración de fe y mostrar las imágenes delante del enemigo, ¿no? Toda esta parafernalia puesta en marcha el primer día pues tuvo un gran resultado. La ciudad se movilizó completamente y los capuchinos pues se dedicaron a realizar durante todos los días esta procesión pues con continuos sermones y arengas a la población para que resistiesen. Y finalmente pues la ciudad de Cádiz consiguió resistir. Se consiguió resistir el tiempo suficiente hasta que finalmente pues llegaron las tropas enviadas como refuerzo por Felipe V para liberar la ciudad. Todo lo acaecido en este intento de toma de la ciudad de Cádiz marcó en gran medida a Fray Isidoro. Un año después, en 1703, fue reclamado al convento de Sevilla y desde el mismo momento en que llega tiene una idea que él mismo refleja en sus escritos, que es la de repetir lo que había acaecido en Cádiz, que le había impresionado en tan gran medida, pero no para ningún tipo de arenga militar, evidentemente, sino para
reevangelizar la sociedad, que es de lo que él solía hablar, ¿no? Convertir la religiosidad de la gente en una religiosidad más sincera y más auténtica. Y él sabía que para ello había sido muy importante la devoción mariana, que había traído el hecho de poner a la Virgen de los Remedios. Va con la idea de buscar una devoción de carácter similar, ¿vale? Una vocación, perdón, de carácter similar, que pueda conseguir lo mismo en la ciudad de Sevilla. Comienza a realizar una serie de ferias, de rosarios de este tipo. Bueno, Fray Isidoro en realidad hace otro cambio, que no son rosarios propiamente dichos, aunque generalmente muchas veces se habla de los rosarios que se hacían, ¿no? La oración que se rezaba con Fray Isidoro era la corona franciscana, ¿vale? Porque era una oración, en lugar de rosario, mucho más capuchina, y que consiste en que los integrantes pues van rezando Aves Marías con Padre Nuestro intercalados tantas veces como años estuvo o vivió la Virgen en la tierra. Todo esto lo hace con un estandarte, cerrando la procesión con un estandarte de la Inmaculada, pero él ve que aquello pues evidentemente tiene un calado, tiene un cierto calado, como habían tenido todos los rosarios anteriores, las coronas anteriores, pero no llega a tener pues toda la contundencia de lo que había ocurrido en Cádiz. Estando elucubrando en estas cosas, el 24 de junio de 1703, según la tradición, concibe la idea, y esto no es tradición, porque él mismo en su escrito lo dice, insiste mucho en ello, que esto no fue más que una idea u ocurrencia del predicador, sin que medie pues, ningún tipo de cuestión de aparición mariana, ni nada parecido. Esto es una idea insertada dentro de la historia en el siglo XIX, sin perjuicio, por supuesto, de que cada uno pues, pueda pensar que esta idea se debe a una inspiración pues, de carácter más o menos divina, según lo que cada uno considere, ¿no? Y esta idea pues, fue presentar a la Virgen como pastora, considerando que sería la imagen más acorde con esta nueva religiosidad. ¿Por qué? En realidad, si hacemos un análisis, y hacemos ese análisis con los escritos de Fray Isidoro en la mano, pues vemos que esto es cierto. Fray Isidoro describe pormenorizadamente cómo tiene que ser la pastora, cómo debe de vestir, cómo debe de estar sentada, qué actitud deben tener los corderos, etcétera, ¿no? Evidentemente no hay nada más opuesto a la sangre y demás de la religiosidad o de la manifestación iconográfica barroca, que es un paisaje idílico, un paisaje hasta cierto punto bucólico, pastoril, de estas características. De esta forma se intenta oponer los distintos corderos. En las representaciones más primigenias portan en la boca rosas, que son las coronas que los feligreses van rezando en el propio rosario. Es decir, se ve perfectamente que es una imagen creada a medida para este tipo de procesiones, ¿no? Y por supuesto el recurso a la esperanza frente a la resignación de la otra religiosidad, que representa la oveja o el cordero que está al fondo, ¿no? Está perseguido por un lobo que representa el pecado, el diablo y demás, y de su boca pues sale un rótulo que dice Ave María, está llamando a la pastora, y entonces sale el arcángel San Gabriel y evidentemente pues con la espada mata, en acto de matar o espantar al lobo, ¿no? Indicando que todo el mundo pues puede en un momento dado, simplemente con un gesto tan sencillo, salvarse dentro de la línea de las ferias, ¿no? Tengamos en cuenta que esta imagen tenía que terminar en un sitio de muy mal vivir, ¿vale? Donde había pues que ablandar los corazones. Con esta idea acude al día siguiente, porque la idea la tiene orando una noche en el coro bajo del convento de Capuchinos de Sevilla, acude al día siguiente a su hermano menor, Antonio, a solicitarle que financie, pague la plasmación de esta imagen en un estandarte. Antonio, por supuesto, no se negó, pero de hecho, aunque hubiera querido, poca capacidad moral podría haber tenido por el mero hecho de que, claro, al profesar a Fray Isidoro como capuchino, pues renunció a sus derechos de primogenitura, de mayorazgo, ¿no? Entonces Antonio heredó toda la fortuna de la familia, de los Vicente Godegueca, gracias a que Fray Isidoro se hizo capuchino, que menos podía hacer por su hermano que evidentemente paga
la pintura de este estandarte. Ambos acuden al taller de Miguel Alonso Tobar, que siguiendo las indicaciones del fraile capuchino pinta la primera imagen de la Divina Pastora. Con ella, el 23 de septiembre de 1703, inicia junto a sus primeros, a los feligreses con los que había estado haciendo rosarios de la parroquia de San Gil, inicia una feria que terminará en Sevilla, en la Alameda de Hércules, donde pues era uno de los sitios con mayor fama de vida licenciosa. Y para gran alegría de Fray Isidoro, pues aquello al parecer sí tuvo el tremendo impacto que él había visto en Cádiz. Sí lo asoció con, parece, bueno, él cuenta en sus escritos inextensos gran cantidad de conversiones que hubo, incluso de gente que venía diciendo que la pastora le había hecho milagros, etcétera, etcétera. Y se da cuenta de que ha cumplido, o comienza a cumplir su objetivo, porque su objetivo no es, se da cuenta de que no es dar a luz esta vocación, sino conseguir que se consolide y se mantenga. Y para ello tenía un gran problema, y es que desde el primer momento la propia jerarquía eclesiástica, buena parte, estuvo en contra de la nueva vocación. ¿Por qué? Pues por el título de la propia imagen, ¿no? El hecho de presentar a la imagen como pastora, cuando Jesucristo había dicho que era el buen pastor, equivalía para algunos teólogos a intentar darle pues un cierto toque de divinidad a la Virgen, cosa que, es coquetear con el politeísmo prácticamente, ¿no? Por tanto, esto era algo bastante problemático, esta interpretación, pero además se utilizaba el título de divina pastora, con lo cual pues, el adjetivo de divinidad se le asociaba directamente con la Virgen, ¿no? De hecho, es una cuestión que a día de hoy sigue un tanto irresoluble, porque la Iglesia no ha aceptado el título. La Iglesia, lo permite que se use sin mucho problema en los países de habla hispana, pero la Iglesia solo acepta el título alternativo de Madre del Divino Pastor. De hecho, a día de hoy, la provincia de Capuchinos de España se llama Madre del Divino Pastor, no provincia de la Divina Pastora. Por supuesto, pues Fray Isidoro sabía que esto iba a ser un problema grave, muy importante, y debido a eso, pues comienza la siguiente parte de su creación, ¿no? Una parte mucho más intelectual. Esta fase pues va a dar lugar a dos libros, uno de ellos, pues La Pastora Coronada, que era un libro muy pequeño, de muy poca extensión, 100 y pocas páginas, muy manejable, con un tamaño pues prácticamente de breviario, y que Fray Isidoro concibe como una especie de esquema general de los principios teóricos con los que con la ortodoxia de la época en la mano se puede perfectamente utilizar el concepto de divina pastora, y lo hace para repartirlo entre los hermanos, por supuesto, como quiere que esto tenga una continuidad, crea una hermandad, la primera hermandad de la divina pastora, y los reparte entre los hermanos para que cuando un inquisidor les interpele, pues ellos puedan responder con argumentos teológicos suficientes pues, para no tener una consecuencia desagradable. Este libro, debido al hecho de que no fue una edición venial, fue una edición que se repartía gratuitamente y que prácticamente pues, era muy de uso, lo llevaban siempre encima los hermanos, pues solo han quedado 4. Solo conocemos a día de hoy 4 ejemplares en el mundo, de los cuales 2 de ellos pues tienen ya falta de determinadas páginas, y era un texto pues que corría el riesgo pues de perderse, ¿no? De hecho, es aquí en La Pastora Coronada donde Fray Isidoro cuenta la mayor parte de esta historia, es donde habla al principio, en todo lo que es la presentación del libro, de lo que le ocurrió en Cádiz y de todo lo que he ido un poco narrando. Tuve la suerte en el año 2012 de que se propusiera la idea de hacer una edición crítica para poder salvar este libro, y tuve la suerte de poder participar con un estudio sobre el origen histórico de la devoción, ¿no? El segundo, por tanto, el texto pues ya no corre ese peligro de perderse. El segundo libro pues fue La Mejor Pastora Asunta, muy diferente al anterior, puesto que es un tomo infolio de más de 300 páginas con un tamaño de letras pequeñísimo, en el que no está pensado tanto para los feligreses como para los teólogos, ¿no? Donde realmente pues, Fray Isidoro establece una gran disertación sólida y teológica sobre el porqué
la Virgen pues puede ser divina pastora y puede ser adorada como tal. Este libro, evidentemente, pues iba destinado, mucho más sólido y más cimentado, iba destinado a las jerarquías eclesiásticas que se oponían a todo esto. Terminó en las bibliotecas, no era de mano, por tanto, de este sí se han conservado, es razonablemente habitual para tratarse de un libro antiguo encontrar ejemplares. Aún así, el origen la consolidación de la vocación, pues tuvo que recorrer un largo camino. Fray Isidoro no llegó a verla totalmente consolidada. Todavía en 1795 conservamos un documento en el archivo provincial de un inquisidor diciendo que, preguntando al inquisidor general y dándole un informe sobre una serie de señores que en su jurisdicción están empezando a adorar a la Virgen con vestido de pastora y a llamarla divina, y que bueno, preguntando cómo debe proceder, con cuánta dureza debe proceder contra ellos. No los califica abiertamente de herejes, pero casi, es decir, prácticamente 100 años después de que concibiera esta idea, todavía había importantes problemas. En el camino pues fueron importantes muchísimas personas e instituciones para que esto se consolidara. Hay que hablar pues de los capuchinos, por supuesto, a pesar de que esto no estaba muy aceptado. En 1712 tenemos documentada la primera población misionera en Venezuela, en los llanos de Caracas, consagrada a la Divina Pastora, solo 7 años después de que se escribiera el libro de la Pastora Coronada, y uno de sus grandes valedores pues fue el beato Diego José de Cádiz, que prácticamente es el que consigue, con su dialéctica impresionante, consigue pues zanjar totalmente la cuestión. Y a día de hoy pues prácticamente esto pues fue la base y el cimiento de la devoción mariana, o la vocación mariana más extendida por el mundo hispánico, una de las más extendidas del mundo, con una romería en Barquisimeto todos los años que mueve más de 3 millones de peregrinos, cosa que pocas imágenes consiguen hacer, ¿no? Y a día de hoy con un importante resurgimiento, porque muchas hermandades de la Pastora que en los años 90 habían decaído bastante, pues están volviendo a resurgir con mucha fuerza.